vamos a tener lección. Porque no estudié su clase. Me he olvidado. Bueno, chicos, estamos avanzando con la materia para hablarnos en tema de patrimonio genético. Les había indicado en las clases anteriores que sobre el tema nosotros vamos a ir conectando lo que es biotecnología y el tema de biocomercio. Y en medio de todo esto va a aparecer y estar siempre medio transversal el tema de la bioseguridad. ¿Por qué les hago mención a esto? Porque nosotros dentro del desarrollo de esta temática de lo que es el recurso genético vamos a ir haciendo el análisis de las consideraciones jurídicas sobre los temas en particular. De hecho, ingresamos ya a la concepción de lo que es patrimonio genético y la clase anterior terminamos entendiendo lo que es la biotecnología, comprendiéndola precisamente sobre el tema que es la aplicación tecnológica, la parte del desarrollo que podemos entender en esta materia, aplicado a los elementos de la biodiversidad, a los elementos de la biodiversidad, entre otros. ¿Cuál es el objetivo de la biotecnología? Precisamente la creación de productos o servicios que estén relacionados precisamente a los complementos de la biodiversidad. Sobre esto les había dicho que es importante que nosotros tengamos esta consideración porque vamos a ir analizando elementos relacionados con la bioseguridad, que es el tema mundial. ¿Por qué es importante tomar en cuenta la bioseguridad desde el indicador? Porque siempre cuando nosotros tomamos el abordaje jurídico de lo que es un proceso de desarrollo de la biotecnología, lo primero que va a salir como elemento regulatorio es la bioseguridad. ¿Qué es la bioseguridad? Para entenderla en su concepción natural, se puede decir en su entendimiento lógico, de acuerdo a la RAE, nosotros lo vamos a entender como una suerte de conjunto de medidas que buscan prevenir riesgos. Riesgos que pueden ser causados por un agente biológico. La prevención de estos riesgos va a tener como finalidad garantizar derechos, particularmente el tema de la salud y también de los derechos de la naturaleza. Vamos a tener aquí en consideración respecto de lo que es bioseguridad, insisto, cuando nosotros realicemos algún proceso con los elementos de la biodiversidad, en donde apliquemos la tecnología, en donde apliquemos la ciencia. Primer elemento, considerar estos elementos que precisamente van a evitar que el componente de la salud humana o en sí los derechos de la naturaleza se vean afectados. Ese es el objetivo de la bioseguridad y particularmente de cualquier proceso que despleguemos sobre biotecnología es indispensable considerarlo. Nosotros ya habíamos hecho un primer acercamiento a este tema, entendiendo, si no estoy equivocado, el artículo 401 de la Constitución. Me la verifican. El artículo 401, o entre 400 y 401, va a regular y considerar, por un lado, como habíamos visto, al patrimonio genético como objeto de cuidado, como objeto de conservación, como objeto de alta regulación. Y este artículo 401 me tenía regulado y planteado como objeto de alta regulación, por un lado, a la biotecnología. Y a partir de la biotecnología termina también haciendo entender e imponiendo un concepto regulatorio sobre la bioseguridad que resulta que es indispensable
a efectos de garantizar los procesos que nosotros estemos desarrollando en torno al patrimonio genético. Aquí nace la necesidad de obligación regulatoria, tanto de la bioseguridad como del biocomercio, en torno al patrimonio genético, en nuestro artículo 401 de la Constitución de la República. Y en este mismo artículo, ya relacionado precisamente al código, vamos a verificar cómo el tema de la bioseguridad se vuelve un círculo, ¿no? Le termina indicando que precisamente este componente va a estar aplicado a todos los productos y a todos los procesos que se den en torno a la biotecnología. Adicionalmente, va a terminar estableciendo que la bioseguridad busca que se dé una suerte de conservación y uso adecuado de los elementos de la biodiversidad. De tal manera que este tema de la bioseguridad va desplegándose de manera coherente lo que dice nuestra Constitución y el desarrollo jurídico y regulatorio que va dándose mejor. Vamos a ir notando cómo todos estos parámetros también vienen a generarse respecto de la aplicación de los principios, porque aquí cuando yo hablo de bioseguridad también voy a entender que de manera expresa y a veces también no expresa, me refiero indirecta, me va a terminar aplicando el tema de los principios. Por un lado, el principio de precaución. ¿Qué era la precaución? No tengo certeza científica, ¿no es cierto? Si yo no tengo certeza en algo, igual en asuntos de bioseguridad, si es que por alguna razón tengo algún riesgo de tener impacto en la salud humana o en la naturaleza, yo voy a evitar realizar esa acción y por bioseguridad me va a prohibir desarrollar determinado proceso, determinada acción para no tener ese impacto negativo en el ser humano y en las personas. Es decir, sin certeza, sin evidencia científica. La misma situación va a aplicarse respecto a lo que es prevención. Aquí nosotros tenemos claridad de que yo ya voy a tener la evidencia científica, voy a tener aquí ya los criterios de certeza que me van a tener o me van a permitir tomar ya una decisión o una acción en base a la información. La norma que me obliga en este ámbito de bioseguridad o prevención es que yo cuente con elementos científicos que me permitan en el ámbito de la bioseguridad tener la certeza de las acciones o el impacto que va a generar un proceso o una acción específica. Como esto está demasiado conceptual, vamos a ir a un caso práctico. Les había planteado el ejemplo de biocomercio de este proyecto en Paute que se llama Ecuagenera. Ecuagenera es un proceso relevante acá en el Azuay que trabaja con las orquídeas, con las plantas silvestres, y resulta que ellos están aplicando un proceso de biocomercio en donde mediante innovación, mediante tecnología e investigación están proponiendo el comercio de las orquídeas en las mejores condiciones posibles. Es decir, Ecuagenera, este dato, está cuidando la producción de estos elementos de la biodiversidad, está planteando la exportación, comercialización y a partir de ello también generando mecanismos de conservación. Y ustedes me van a preguntar, ¿pero en dónde aplico ahí la bioseguridad?
precisamente para yo poder aprobar estos procesos de biocomercio y la biotecnología que están aplicando ahí. Ecuagenera tiene que cumplir un precepto, un parámetro técnico de bioseguridad que evite, por un lado, que esa orquídea que está tan bonita, que está tan bien conservada, cuando yo le lleve a mi casa, no resulte que me termine generando una afección a mi salud, porque está con determinado componente que me termina generando un perjuicio a mis vías respiratorias, de pronto algún organismo o algún componente que me resulte muy perjudicial a la salud humana. Lo mismo puede generarse respecto de los otros componentes de la naturaleza. Resulta que la orquídea, si no tuviera estos parámetros de bioseguridad, podría terminar afectando al propio ecosistema en donde quiera yo ponerle, hasta en mi propia casa. Es decir, le pongo una maceta y termina afectando a las otras plantas, a los otros componentes que yo le puedo poner circundando. Entonces, precisamente esta bioseguridad, insisto, bajo los parámetros de prevención, busca tener esa certeza, esa evidencia de que ese producto que estoy generando, ese nuevo procedimiento, que entre comillas no está buscando garantizar la sostenibilidad, no genere esos impactos negativos a las personas o a la naturaleza. Vuelvo a conectar. Biotecnología va a estar muy vinculado a lo que es bioseguridad, con principios de precaución, es decir, si es que al inicio yo no tengo la certeza, yo tengo que evitar cualquier daño o afección que esto pueda llegar a generar. Y si ya dentro del proceso de desplegado la bioseguridad, por prevención, por evidencia científica, igual yo tengo que precautelar siempre el tema de cuidar a todos los elementos de la biodiversidad. Aquí yo voy a terminar también para el tema de prevención aplicando todos los principios de tipo ambiental que garanticen precisamente la efectividad de la conservación y el uso sostenible de los componentes y obviamente también el tema regulatorio, es decir, el derecho ambiental en general, con la finalidad de complementar en visión que el concepto de prevención sea entendido en su integralidad y no le enfoque de forma aislada, con la finalidad precisamente de que toda esta visión que plantea la mejora con la biotecnología cubra todos los preceptos ambientales que nosotros hemos dedicado bastante tiempo a revisar, a analizar, teniendo como objeto precisamente el cuidar a la naturaleza y el cuidar a las personas. Nosotros vamos a notar aquí que por temas de bioseguridad van a existir ciertas limitaciones y ciertas restricciones en torno a precautelar el patrimonio genético de interés nacional y de interés de todas las personas. Entonces vamos a ver que aquí la bioseguridad va a tener unas prohibiciones expresas. ¿Qué prohibiciones expresas vamos a tener? Y son relacionadas precisamente al ingreso en el territorio ecuatoriano, por un lado, de organismos, material orgánico e inorgánico. Y cualquier proceso o procedimiento que tenga un factor común que pueda poner en riesgo el patrimonio genético. Esto sale en una suerte de prohibición expresa de ingreso al Ecuador, al territorio nacional. Recuerden ustedes que cuando revisamos el 400 y el 401 de la Constitución, nosotros vimos que el constituyente ecuatoriano ha puesto de manera expresa. Verán, Ecuador es un país libre de tránsito,
Sobre esta declaración, es decir, que queremos cuidar el patrimonio genético, vemos cómo se va desplegando toda esta regulación, insisto, sobre biotecnología y sobre bioseguridad. De tal manera que incluso esta regulación, esa declaración del cuadro libre de transgénicos, vemos que en el corte, más o menos en el artículo 74-75, se está desplegando ya en la práctica. Cuando yo analizo bioseguridad, en relación al 401, vemos que esta previsión ya se materializa y me deja expresamente determinado que todos estos componentes, en el momento que generan un riesgo al patrimonio genético, quedan totalmente prohibidos de ingreso al territorio nacional. Con ello nosotros vemos cómo se genera esa coherencia, ¿no? Yo al patrimonio genético tengo bastante cuidado, le tengo bastante resguardado, de tal manera que ninguna acción puede generar una suerte de riesgo y peor aún de afección. Ahora, ¿qué pasará si realmente se diera a nivel nacional una acción de esta naturaleza? De hecho, haría propicio la implementación inmediata de acciones administrativas, penales e incluso constitucionales que busquen garantizar derechos de las personas en torno a la salud y de la naturaleza en torno a la conservación integral y a su reparación. Esta es la regulación que tenemos respecto del siguiente elemento, sí, patrimonio genético. Vemos la biotecnología y la bioseguridad, cómo van estructurándose jurídicamente para prevenir los riesgos sobre las personas y sobre la naturaleza. ¿Está claro este tema, chicos? Sí. Sobre este tema regulatorio, vemos nosotros que está vinculado muchas de estas palabras: biotecnología, bioseguridad, y ahora lo que nos toca analizar es el tema del biocomercio. En la clase anterior nosotros habíamos dado bastantes ejemplos, incluso poníamos el caso de nuestro camarón, cómo está siendo objeto de toda esa investigación genética, y que sobre eso también está aplicada la tecnología y también están aplicados procesos de bioseguridad. ¿Para qué? Para que precisamente nosotros podamos afianzar e impulsar una suerte de biocomercio que sea efectivo. Y ese es el tema que vamos a revisar ahora, que es el biocomercio. Nosotros ya hicimos unos acercamientos a este tema. De hecho, quisiera que ustedes me ayuden recordando, señorita Saquipa, ¿qué era el biocomercio? ¿Qué dijimos que enfoca respecto a las actividades de este tema? ¿Comercializar qué? Los productos del patrimonio genético. Ya relacionado al patrimonio genético, ¿qué más tendrá que ver el tema del biocomercio, señor Vélez? Creo que hace referencia a las facultades que se tienen para comercializar, en este caso, productos, en este caso, que tengan que ver con el patrimonio genético. ¿Será solo el patrimonio genético, si yo digo bio? Componentes de la naturaleza. ¿No creen que hay un problema ahí? Si yo ya les dije, chuta, si esto es sector estratégico, ¿cómo es que puedo comercializar? ¿O creen que haya una excepción ahí? Porque sería un primer planteamiento. Estamos diciendo que vamos a conservar la biodiversidad y ahora estoy diciendo que voy a comercializar. Me parece el artículo 73 de la Constitución, se llama de otro que pues sí, los componentes de la naturaleza, si bien están son del sector estratégico y de interés exclusivo del Estado, y bueno, no es exclusivo del Estado, pero tiene mayor victoria respecto a todo esto, también sirven para nuestro aprovechamiento, entonces por ende también podemos comercializar y beneficiarnos de ellos. Si hubiese sido su tesis, ya estaba pasado en el artículo 74 de la Constitución. Qué importante hacer mención a este tema por el hecho de que
voy a tener siempre esta discrepancia. ¿Cómo es que tengo que conservar, tengo que evitar dañar la naturaleza, pero ahora el mismo código del ambiente, la misma constitución me dice que voy a comercializar? Que voy a comercializar flora, fauna, elementos de la biodiversidad. ¿Cómo entiendo ese tema? Creo que es importante hacer este planteamiento porque en determinado momento les puede llegar a ustedes también asesoría, pueden pedirles respuestas jurídicas, incluso desde el activismo. Somos activistas, les voy a decir, ¿cómo es que me voy a beneficiar de la guayusa si es que esto es una especie de la vida silvestre? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Bajo qué parámetro? Entonces aquí hay que ir también haciendo esa interpretación en mi enfoque constitucional que me dice básicamente el artículo 4 que yo tengo una aplicación antropocéntrica y también biocéntrica respecto al ambiente y respecto a la naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Que sí, pues creo que todos los que estamos aquí en esta clase vamos a tener el objetivo de cuidar el ambiente, cuidar la naturaleza, pero no por ello vamos a negarnos a la posibilidad de aprovecharnos de sus recursos y de sus componentes. Este artículo 74 evidentemente me termina estableciendo un derecho, dice verán, las personas tienen derecho a beneficiarse, a aprovecharse de los elementos de la naturaleza, del ambiente y de sus riquezas, siempre y cuando cumpla una condición que es me adecue a suma causa y me adecue al buen vivir. Entonces, de esa manera yo puedo, de cierta manera, cohesionar estos elementos y nacer a la vida jurídica mecanismos de negocio jurídico relacionados al biocomercio. Y supongo que debieron haber visto teoría del negocio jurídico, no sé cómo se llame ahora, del acto, van a ver cómo normalmente el tema de los negocios jurídicos y peor aún en contratos van a ir ya ahora relacionándose a estos nuevos mecanismos jurídicos, biocomercio, bionegocio. ¿Cómo se entiende? Aquí lo primero que vamos a hacer nosotros, ya entendiendo primero esta dificultad, ¿no? Posiblemente tengo cómo cuido el ambiente y cómo me aprovecho, tenemos una primera respuesta. Pero ahora entendamos qué es el biocomercio, dando una primera definición. Al biocomercio se le puede entender desde diferentes enfoques. Hay quienes dicen que simplemente el biocomercio es aquel aprovechamiento o incluso manejo de los elementos de la biodiversidad. Aprovechamiento de los elementos de la biodiversidad. Con dos fines. Por un lado, comerciales y por otro lado, con fines de conservación. No nos olvidemos, chicos, que aquí cuando hablamos de estos mecanismos de negocio, estos nuevos mecanismos de comercio, siempre está transversal el elemento de que tengo que conservar los elementos de la biodiversidad, sin perjuicio de que hay ese componente de comercio, ese componente económico. Vuelvo al caso del señor de Ecuagener con sus orquídeas. Creo que es una de las empresas más sólidas que existen en la materia, teniendo bastante recursos, bastante rédito. Porque es obvio, la orquídea, que aquí a nosotros, ¿cuánto nos cuesta una orquídea? ¿Hay una comprado una orquídea alguna vez? ¿Cuánto cuesta más o menos una orquídea? Varía. 30, yo he visto orquídeas raras de 80, más raras hasta de 150. Y a mí me parece caro una orquídea. Le pregunto al señor Ecuagenera cuánto le pagan en China la orquídea, 800, $1,000, una orquídea. Obviamente el negocio debe generar un producto para comercialización de alta calidad, pero puesto en donde aplica el mismo concepto. Comercio digital, y desde la China le dicen, oiga, ¿sabe qué? Quiero la orquídea amarilla que tiene la figura de boca de gato. Hay un tipo de orquídea específica que tiene su rosita con forma de gato. ¿Cuánto cuesta eso? X valor. ¿Qué tiempo se demora? 2 o 3 meses y le dejo una mismísima China.
bajo todos los parámetros de biocomercio, el hombre que está haciendo, generando una altísima rentabilidad, pero sin desconocer que está buscando generar bastante plata, como es lo que busca cualquier empresario decente del país, también está generando ese cambio, ese componente de querer generar una conservación adecuada. De tal manera que ustedes, si es que les interesa ir a visitar la empresa, el hombre les permite, vengan y conozcan, vean cómo estoy haciendo yo mis procesos, vean la cantidad de orquídeas que tenemos aquí disponibles en Ecuador. Es decir, está generando un espacio para conservarlas, para masificarlas y no sea objeto de reputación ambiental. ¿Por qué? Porque yo les estoy poniendo un ejemplo relevante de cómo es posible hacer negocios, hacer economía y a la vez conservar el ambiente, que de hecho es la nueva visión de negocios que se está planteando acá en el país, y por eso les digo, lo importante es tener conocimientos en el ámbito del derecho ambiental, porque el día de mañana las empresas van a querer apuntar a esto, sostenibilidad, la conservación y todo lo que genere actividad económica relacionado a este componente ambiental va a tener alta demanda de profesionales especializados que conozcan estas materias y poder nosotros a partir de ello dar esas soluciones efectivas en cambios que pueden generar gran impacto positivo en la generación de empleo, en la generación económica y a la vez en el cuidado del ambiente. Ustedes me van a decir, pero chévere cuando eso pasa con una orquídea. ¿Qué pasa pues con la Guapam? Pues ahora que es una minera que está generando, en este caso, un impacto ambiental sumamente fuerte. También es posible generar este tipo de componentes, no me refiero a biocomercio, pero sí componentes de tipo ambiental, en donde se puede generar también aportes representativos para que empresas como la UCEN, como aquellas empresas que generan gran impacto, tengan una contribución también ambientalmente fuerte en lo que es conservación. Relevante en este año. Otra forma de entender al biocomercio, esta es un poco la manera más simple. Hay otros que dicen que se la puede como que entender como un conjunto de actividades. Actividades que están relacionadas a un encadenamiento productivo. Y que puede implicar, a manera de ejemplo, algunos verbos. Me dicen, yo aquí puedo recolectar, puedo procesar, puedo producir, puedo comercializar. Y me llaman aquí como un elemento común a aquellos elementos de la vida silvestre. Nosotros en cierto momento tocamos este tema de la vida silvestre y lo entendimos como aquellos que están en su estado natural. Esta concepción tampoco se desapega de los elementos de conservación, que realmente es lo trascendental del biocomercio. Es decir, biocomercio voy a querer generar un negocio, voy a querer generar un emprendimiento, voy a querer generar un proyecto productivo, pero que a más de generar la parte comercial, la parte de generar el movimiento económico, yo voy a querer siempre buscar la conservación de los elementos de la biodiversidad. Es en esta lógica en la que nosotros vamos a poder entender el tema del biocomercio y particularmente, insisto, haciendo énfasis en que todas estas actividades que yo estoy planteando desde mi enfoque comercial van a tener que ver con una visión relacionada a la conservación, al uso sostenible de los componentes del ambiente y, cómo no, con la redistribución
equitativa de los beneficios que estos procesos generan. De todas estas actividades que estamos nosotros planteando con el enfoque comercial, va a tener siempre este componente relacionado a conservación, uso sostenible de los componentes del ambiente, es decir, no voy a tratar de sacar el mayor rédito y que con eso desaparezca una determinada especie de la flora y de la fauna, y finalmente también va a tener que ver con una suerte de distribución equitativa de los beneficios. Es decir, yo no quiero que solo X y Y personas resulten beneficiadas, sino voy a querer siempre generar ese componente básicamente social, en donde hay una redistribución equitativa de la riqueza. Esta es la definición y el alcance que nosotros le vamos a dar al tema del biocomercio de acuerdo a la Constitución de la República y al tema del CODA. Lo último que mencionas, de conservación sostenible y definición, ¿es parte de la segunda concepción o es un concepto general? Es una aplicación que aplica a ambas concepciones. Por eso les decía yo en la primera, que es aprovechamiento y es manejo de los elementos de la biodiversidad, fin comercial y conservación. En el segundo caso, igual, detallamos un conjunto de actividades que yo podría desarrollar encadenados a la producción, siempre con un fin de conservación. Por eso concluía yo esta explicación de los conceptos, entendiendo que el componente de la conservación es trascendental al momento en que yo abordo biocomercio. ¿El biocomercio en qué parte del CODA está regulado? Está, si no estoy equivocado, a partir del artículo 80-81 del CODA, que nos habla sobre lo que se ha de entender por biocomercio, cómo está la entidad rectora y la articulación con la interinstitucionalidad que puede llegar a gasto comercialización. ¿Ya le llegó? Aquí vamos para ir adentrándonos precisamente donde está regulado este tema, es precisamente ver un elemento regulatorio. Es decir, cuando yo tengo un problema, el señor Cabrera me diga, chuta, tengo un trabajito aquí con biocomercio, ¿dónde voy a buscar la regulación, la normativa que le aplica? Y aquí yo siempre les voy a hacer mención que nosotros, nuestra visión ambiental siempre va a ser enfocada desde la normativa internacional hasta la normativa local. El señor Cabrera me dice en qué parte del CODA está. Sabemos que tiene una regulación específica en el Código Orgánico del Ambiente y su reglamento. Pero hay que entender que esto va incluso desde el convenio de la diversidad biológica. Recuerden ustedes que desde este convenio está abordado el tema de la conservación y a partir de la conservación voy a tener también el biocomercio que busca generar recursos y a la vez conservar. Voy a tener también otro convenio importante dentro del control de lectura que hicimos sobre la responsabilidad objetiva. Pareció que es este convenio CITES, que básicamente este convenio, ¿de qué se encarga? Convenio Instrumento Internacional Hard Law, que resulta que viene a regularnos todo lo que es ese comercio en el ámbito internacional de especies de la flora y fauna que son consideradas de tipo silvestre. ¿Sí? Este convenio regula el comercio internacional de estos componentes. Ya que ustedes me van a decir, hay otra complicación. Si yo tengo un convenio internacional que está precautelando que definitivamente yo no pueda comercializar la flora y la fauna silvestre, ¿cómo aplica el biocomercio? Precisamente porque este convenio incluso viene a establecer una suerte de sistema de permisos y de autorizaciones para que yo en el momento que cumpla esos preceptos, que cumpla esas autorizaciones,
yo voy adecuándome a los elementos regulatorios precisamente para generar recursos y a la vez conservar. Insisto, vamos a tener dos instrumentos internacionales que van a permitir estructurar el campo marco normativo para poder desplegar estos procesos. Voy a tener, como me preguntaba el señor Cabrera, el CODE, y voy a tener aquí su reglamento, que están estableciendo todos los parámetros. Si no estoy equivocado, el reglamento del CODE hasta luego del 245, 246, 247, donde está regulado cómo mismo se va a desplegar todo lo que es biocomercio. Y aquí el nivel de detalle es tan fuerte que nosotros vamos a ver incluso este último año el Ministerio del Ambiente tuvo la precaución de respecto al biocomercio de actualizar un acuerdo ministerial. Este año, 2025, mediante acuerdo MATE, me parece que es este número, el Ministerio del Ambiente generó ya una regulación específica ¿para qué? Para fomentar el biocomercio. Es decir, aquí yo voy a entender que hay una suerte de instrumentalización, requisitos y procedimientos para que precisamente el biocomercio pueda ser impulsado y que todas las personas, los abogados que estén asesorando en este tema, puedan tener conocimiento claro de bajo qué requisitos, bajo qué presupuestos yo tengo los títulos habilitantes y cómo puedo aplicar los procesos en donde mediante fomento y voy a aplicar incentivos a beneficios que impulsen el desarrollo de estas actividades productivas. El tiempo no va a avanzar para más, por hoy nos quedamos hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? Oye, ¿hasta dónde es la prueba? ¿Hasta dónde es la prueba, sabes? Según yo era hasta la última, anterior clase. Hasta la del miércoles de la semana pasada. O sea, esto no.